acuérdese que tanto el judaísmo ortodoxo como nosotros creemos en la era mesiánica. Siempre hay una era, tiene que existir una era mesiánica. Los musulmanes también. Los musulmanes aspiran que Mahoma va a venir a predicar y que Jesús va a aceptar, porque ellos llaman Jesús. Mahoma va a venir a predicar y Jesús va a aceptar a los musulmanes. Dice, entonces, 21-25. Entonces habrá señales en dónde. Específicamente, dice, en el sol. Entonces habrá señales en el sol. ¿En dónde más? En la luna. Y en las estrellas. Y en la tierra, ¿qué habrá? Angustias de la gente. O sea que no nos puede atormentar esto de los soles, ¿cierto? Este exceso de calor y el exceso de frío. O el mismo meteorólogo que dijo que Cartagena iba a ser invisible en 20 años, que iba a ascender a temperaturas de 45 y 50 grados, ¿cierto? El que habló hace muchos años de los agujeros del hielo de la Antártida. El hombre dijo que Bogotá iba a estar en 15 años a 20 años a una temperatura mínima de 30 grados centígrados. Eso lo dijo él, y pues el tipo de estudioso pues le creo. Dice, habrá señales en dónde, en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Qué tipo de señales se puede presentar? Bueno, ahí dice, si ustedes han escuchado últimamente, si ustedes ven, hay mucho meteoro que está haciendo impacto, ¿no? Me viene uno para septiembre. Septiembre se piensa que va a impactar uno. Sí, en Venezuela cayó hace poco uno, ¿no? Sí, que cayó. Es tan impresionante que el creador los dirige tanto que no cae encima de la población, ¿no? ¿Eso no les parece a ustedes como extraño? ¿Por qué no cae en la mitad de Nueva York? Dice, ¿qué dice que la gente tendrá? Entonces habrá señales del sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra, ¿qué habrá? La gente se angustiará. Y nosotros vimos un pasaje que dice que no tengamos temor de las señales del cielo. Nosotros vamos a tener temor de eso. Pues lo viviremos, imagino que pues, este calor y el frío, pues lo vimos, ¿sí me entienden? No me puede angustiar. No nos vamos a poner a ayunar para que no caliente. Dice, entonces verán desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? En la tierra. ¿Quién tiene una nueva versión internacional en la mano? Nueva versión internacional dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Sí. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Desfalleciendo, ¿verdad que vamos a llegar al texto? Ojo con el 27, es un texto precioso. Dice, es que estoy leyendo desde el 25. ¿Dónde? Sí, léelo, no sé. Dice, se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Dónde empieza realmente? Si usted mira en la parte anterior, ¿se acuerda que estábamos leyendo que eso lo escuchamos 10 noches? Se levantará nación contra nación, habrá hambre, habrá peste, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí digamos ahí que eso no es, eso es como la antesala de algo que realmente sí va a angustiar la humanidad. ¿Qué cosa es? Lo que va a ocurrir en el sol, lo que va a ocurrir en la luna, y debido a eso la gente se angustiará porque temerán que algo más va a pasar. ¿En dónde? En la tierra. Desde el 25 dice, habrá señales en el sol, sí, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Bueno, ahora vamos a ver qué puede ocurrir con esas señales. ¿Qué será ese tipo de señal? ¿Ustedes qué creen que puede ser esa señal en el sol? Vamos a leer Isaías 13, 1 al 10. Dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira,
a los que se alegran con mi gloria. 4. Aquí es donde empieza. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Eterno de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Eterno y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Eterno, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. 9. He aquí el día del Eterno viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Miren el 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Oscuridad. Y el sol, ¿qué le va a pasar? Se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Si el sol se oscurece, la luna también, porque la luna depende del sol. Bueno, dice entonces, ¿cuál será? Oscuridad. Eso quiere decir que al sol va a empezar por algo solar. ¿Por qué se arranca en el 3 y dice profecía sobre Babilonia? ¿Esa profecía no es para Babilonia como tal? Sí, tocaría determinar qué es Babilonia o qué es Babel. Acuérdense que es Babel en la antigüedad. ¿Dónde queda Babel? Sobre Irak. Más que las profecías se dividen en 3 tiempos, ¿no? Dime. También es que las profecías se dividen en 3 tiempos. Sí. Voy a mirar. ¿Qué pasa? Y dice que la profecía es sobre Babilonia, no acerca de Babilonia. Acuérdense que en lo último, por ejemplo, Apocalipsis, el libro de Revelaciones habla y la nueva Babilonia, la Babilonia. ¿Sí? En alguna parte leímos alguna vez que Irak iba a, cuando está eso de Hussein, pues bueno, no es que me intimidara, pero yo dije, bueno, Irak va a empezar a formar una parte fundamental en los últimos tiempos, porque allá fue donde está, eso fue lo que destruyeron ISIS, ¿no? ISIS destruyó gran parte de la historia que estaba plasmada en partes de la humanidad grandísimas, ¿no? Bibliotecas, libros, todo eso. Y en los últimos tiempos, de acuerdo a los libros de Revelaciones, Babilonia va a jugar un papel, o sea, Irak va a jugar un papel primordial en lo que sean pactos y reformas económicas, en fin. Ahorita no lo vemos todavía. Es que ahorita estamos muy crudos en cuanto a eso. Creo que tiene que existir un movimiento muy fuerte sobre todo. ¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿En qué sentido? Económicamente. En todo. Israel. ¿Cierto? Ese mundo gira alrededor de Israel. Tiene que girar. Porque esas profecías se van basadas desde el punto de vista israelita, ¿no? O sea, todo esto viene para esa región. Para esa zona, o sea, claro. Eso no se está hablando de que Babilonia, como muchos dicen, o que el anticristo y que todo Estados Unidos eso no tiene nada que ver por allá. No sabemos la influencia, pero nosotros sabemos que el anticristo, por ejemplo, es sí o sí o sí o sí judío. Sí. Eso no, o sea, es sí o sí, o sea, eso está firmado. No nos pongamos a ayunar para que salga de otro lado. Sí, sí, es judío. Eso no tiene vuelta de hoja. Nacido el 9 de Ab, de acuerdo a unos estudios, y se va a llamar Ben Nalif, de acuerdo a otros estudios. Pero que es judío, porque los únicos que hablamos de Mesías somos los israelitas. ¿Sí me van a entender? A ese nivel. Por eso dice, si viene un Mesías allí y vayamos allá, dicen, no vayan. Dicen, no vayan. Entonces, como vemos, la cuestión está fuerte, ¿no? Ahora, si usted modifica el sol, modifica... Imagínate, impresionante.
No sabemos, el señor, voy a especular, ¿me entienden? Voy a especular. No sabemos el loco de Corea, la parte norte, si empiece a bombardear por ahí con cosas locas el sol. Pues el mar está metiendo un poco de bombas debajo del mar, haciendo unas pruebas atómicas, va el desorden tan terrible que está haciendo ese tipo. Nadie que le pueda por hacer algún maravilloso científico, algo de bombardear el sol para algo. No lo sabemos. Pero mejor, porque sin sol duramos mediodía. La tierra dura sin sol mediodía. Se congela todo. Eso es lo que se usa. Si congela todo, ¿qué quiere decir? Que la tierra estaría en sobrecalentamiento. Es decir, el sobrecalentamiento de la tierra es irreversible, ¿cierto? Porque ojalá pudiéramos comprar neveras Polaris y meterlas al polo norte, ¿sí o no? Y volver a congelar ese desastre que ya hicimos. No se puede. La única forma de controlar ese desastre, ¿cómo sería? Que no existiera que más el sol. ¿Sí? Algo, todo eso basado en el clima, ¿no? Algo porque donde habían, si usted mira en los pueblos donde está esa tremenda fuente de agua, ya no existe. Una quebrada donde mi papá y mi mamá son, eso era una vaina impresionante, y una hora, eso es un montón de piedras. ¿Y dónde está el agua? No. Chao. Sigamos. Ya vimos las señales, ¿no? El sol se opacará. Si el sol se opaca, por norma las estrellas se opacan, la luna se opaca. Tiene que haber un cambio climático. Sí. Dice. Entonces, 27. Leo el 27 otra vez. Dice que la gente desfallecerá, o sea, se desmoralizará. ¿Se imagina entonces como estamos aprendiendo hoy en esta hermosa tarde, vemos que el fenómeno climático ya está estipulado aquí, y que iba a empezar por el sol? Este libro no miente. 27, y esto es algo interesante. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá, ¿en dónde? En una nube. No dice que en las nubes, y no dice que en una nube blanca, tampoco está diciendo que sea gris, ni negra, ni amarilla, ni violeta. Dice vendrá en una nube. No lo determina, ni su composición química. Vendrá en una nube. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Cómo? Con poder y gloria. Es la única forma en que viene el Mesías. El Mashiach no viene de otra forma. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Y miren lo que viene enseguida. Una película casi de terror, Spielberg. Dice, cuando estas cosas, y me encanta cuando dice cuando, porque me recuerda a mi mamá. Dice cuando con música, suena feo. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, que dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero lo que me inquieta de aquí el pasaje es el pasaje emocional de la gente. La gente no le para bolas a eso, pues casi no le paran bolas a eso. Pues menos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un atentado del ELN, uno pregunta cuántos muertos hay, ¿no? Si le dicen que son 5, y dice, bueno, no, pues muy grave la vaina. Y si le dicen son 20, dicen, sí, está como dentro de lo normal. Dicen son 50, dice, sí, fue un atentado. Ya nos acostumbramos a ese tipo de, como de asimilación, ¿no? La gente hoy, pues, dice que no vive la muerte del prójimo como la vivían antiguamente. Alguien me comentó esa semana esto y me quedé pensando y dije, sí, tiene su razón. Pero sobre todo la parte emocional, y acentuemos para pasar después al 27. Dice, entonces, perdón, sobre todo en la versión internacional que me gusta como le da 26, ¿cómo le dice la versión internacional? Dice, se desmayarán de terror los hombres. Imagínense, se desmayarán de terror. No dice que porque la luz se opacó. ¿Cómo una persona se puede desmayar del terror? No dice que desmayarán.
porque desmayarán puede ser una cuestión meramente emocional, yo ahí caigo. No, habla de una cuestión como física real. Se desmayarán. ¿Se desmayarán qué? De terror. Los hombres temerosos los hombres. Se desmayarán de terror los hombres. Sí. Temerosos por lo que va a sucederle al mundo. Imagínense, ahí está la causa, ¿no? Por lo que le va a pasar al mundo. Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y eso no quiere decir que será el fin del mundo. No, al contrario, eso es el dolor de parto donde Mashiach, ¿qué? Bien. Volvamos al 29. También les dijo una parábola. Dice, mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el fin del mundo. No. ¿Está cerca de qué cosa? El reino. Sabed que está cerca el reino de Dios, del Creador. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? Eso es decir, ahí a partir de cuál generación. De lo que viene diciendo, ¿no? O cuál no pasará esta generación. La que verá el Hijo del Hombre descender en una nube. Sí, porque hay una gente que dice que la generación ¿cuántos años son? ¿40 o 70? 70. Entonces que hay un conteo de 70 años. Dice, no pasará esta generación. Y no se refiere, bueno, creo que los testigos sí dicen eso, ¿no? Que esa generación ya pasó, ya ocurrió. ¿No? Hay una secta que dice que esa generación ya pasó. Debido a que el texto está diciendo a que como está diciendo esta, o sea, la época de Yeshua. A él me hago entender. A esta generación, el que está hablando es Yeshua, ¿cierto? Entonces a eso colóquele 70 años. No pasará esta generación hasta que eso acontezca. Entre ellos que consideran que eso ya ocurrió. No se saben dónde, pero dicen que ya ocurrió. Ahora nos tocaría saber a qué tipo de generación. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Si ustedes miran, Yeshua está diciéndole a ellos, ¿no? Pareciese que está hablándole a ellos, no, realmente no está hablando a ellos, está hablando en otro. Cuando ustedes, miren lo que dice, cuando ustedes, 31, así también vosotros cuando veáis que sucedan, así también vosotros cuando veáis que sucedan, como si estuviera hablando a ese público, ¿sí o no? Y que ese público va a ver eso. ¿Me saben entender? No. Sí, señor. Y no es así. Está hablando de una forma profética. ¿Cierto? Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. Tampoco está hablando a eso, ¿no? Y yo, ¿cómo dice la red? Hay una versión, creo que hay una versión que dice, no pasará hasta que esa, no esta, sino esa. Aquí tiene una versión que se llama JFB, no sé qué significará JFB, pero la he leído. ¿JFB? Sí. ¿Qué significa JFB? Sé que hay unos comentarios muy buenos de la JFB en Esword. ¿Qué significa JFB? Hazme el favor. JSE, ¿será? No. Ese. Es el Septuaginta de Yuneman. ¿Qué dice? Versículo 21, 30. Dice, en verdad digo, que no pasará, no, esta generación hasta que todo acontezca. En verdad digo que no pasará, no, esta generación hasta que todo acontezca. Léelo. No, pues lo está leyendo bien, pero léelo sin acentuarlo tanto, más seguido para decir. En verdad digo que no pasará, no esta generación hasta que todo acontezca. En verdad digo que no pasará esta no generación. Pero mire lo que dice esta es traducción al nuevo, ¿qué se llama?
traducción en lenguaje actual. Dice, les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. Imagínense, eso es como llamar la traducción. Esa es No, es que la traducción del lenguaje actual. No, es que de verdad que no sé si son los testigos o las adventistas que dicen que esto ya sucedió. Así también, vosotros cuando veis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y se lo está diciendo a ellos, ¿no? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Vamos a leer el libro de Revelaciones 6, 12 y 13, Apocalipsis. Yo diría más bien que cuando dice que no pasará esta generación se refiere, es una opinión, desde un punto de donde empiezan a hacer las señales del sol y empezar a contar 70 años. Pues creo que realmente hay unos estudios que, por ejemplo, eso de las ¿cómo se llama? Los que Pablo llevaba. Ese es un número de soldados. ¿Cómo se llama eso? Legión. Puede ser, no hay un número exacto sobre la legión. Creo que es un número que no es ni siquiera cerrado. No son 400, sino es un número como 238 o 617. De 2000 a 4000 soldados. Eso no es un número exacto. De 2000 a 4000. Pueden ser 2018 como pueden ser 3012. Así lo mismo la palabra que usted dice, no pasará esta generación. Se cree que puede ser 70, como pueden ser 63, como puede ser otro número. No habla. Pero en mi opinión es como, pues vamos a leer el libro de Revelaciones, es un punto de partida desde una de las grandes señales del sol hasta que ocurra ese tipo de generación. Sí, o sea, el tiempo en que se vea oscuro el sol, que no dé más luz, ahí empezará a hacer un conteo de lo que es generación, 60, 63, 70, nos tocaría buscar bien, no sé si tú puedas encontrar algún dato histórico sobre qué era generación en esa época. Ya. Si es 70 años, es 55, yo qué sé. ¿Qué dice el libro de Revelaciones, Beatriz? Miré cuando abrió el sexto sello. Sí. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver un terremoto y que el sol se ponga negro? Si el terremoto es en la tierra. O sea, asúmese como terremoto. Ahora, realmente, eso lo vimos, no sé si habremos tocado ese tema, cuando vimos el mapa de las señales, no del fin, sino de los últimos hechos, antes de la era mesiánica. ¿Se acuerdan que vimos que las potencias serán removidas? ¿Las qué? Las potencias serán removidas. ¿Qué quiere decir que una potencia sea removida? ¿En dónde está ese texto? El 26. En la última parte, en la parte B del 26, dice las potencias serán removidas, o sea, movidas de su lugar. Eso quiere decir que hay un movimiento en todo el cosmos. Y dice en Libro de Revelaciones, ¿qué dice? No sigas, léelo desde el principio. Miré cuando abrió el sexto sello, sí. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vuelve a leer. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué notan ustedes en la última parte? Vuelven. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió dada como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte Las estrellas, no fue solo un meteorito, ¿no? Las estrellas. Varios. Sí, varios. Estrellas, sí. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Era la señal del cielo. ¿Qué le ocurrió al cielo? Al cielo azul. El cielo que nosotros llamamos azul. El primero. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurre si usted le quita el sol al cielo? Queda el universo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y el cielo se desvaneció. ¿Cómo se desvaneció? Como un pergamino que se enrolla. O sea, prácticamente quedamos sin esto blanco con azul, ¿no? Sí. Sí, esa protección, porque es un protector además. Sí, cierto. Realmente el catástrofe de la Biblia hace más hincapié, hace en el catástrofe de la cuestión de los terremotos, del sol, de la luna, más que en las guerras, porque en las guerras ha sido que común. Pues algo humano, ¿no? ¿Cómo? Algo humano, no sé. O sea, no es tan poderoso un tsunami o una guerra, es más poderoso un tsunami. Claro. Creo que dos partes en conflicto se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y uno como se pone de acuerdo con una inundación. Vimos la para los dos. Sigamos. 22.1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los matzot, ¿cierto? Que se llama Pesach. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Repito, está cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pesach, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿Cómo se temían al pueblo? Temían, sí. El pueblo Sí, porque estaba algo que era peligroso para la época, que era nombrar un Mesías para nuestra nación. Que era nombrar un Mesías para nuestra nación. ¿Qué movimiento iba a hacer Roma? Si yo declaraba que en Israel había ya Mesías. Pero los iban a matar a todos, ¿no? Como dicen, era una sublevación inmediata. Porque eso lo consideraba, por eso el mismo Herodes ¿qué mandó hacer cuando le dijeron los dos sabios? Nosotros vinimos porque por aquí está el Mesías, ahí está su estrella. ¿Qué mandó hacer? Matar a todos los niños, porque sabía que era una sublevación inmediata. Y ellos se quedaron esperando eso, pues hasta la fecha de hoy, ¿no? Que ellos habían de devolver nuestra nación a nuestra nación. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? La última pregunta que hicieron los Talmidim. Dice, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Hasatán ¿en quién? En Judas. Por sobrenombre Iscariote.
el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. ¿Por qué se le decía Iscariote? En un lugar no era ciudad, ¿no? Pues ya le digo, Iscariote dice, probablemente habitante de la ciudad de Keriot, en el sur de... Está cortado ahí. Y la palabra hebrea es... Siga. Ellos se alegraron, 5, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 7, reitera nuevamente, llegó el día de los matzot, de los panes sin levadura. Llegó el día de los matzot, los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesach. Y Yeshua envió a Cefas, Pedro, y a Yohanan, Juan, diciendo, id, prepararnos la Pesach para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entraré. Yo no sé, pero creo, y es un secreto de estado, creo que esto es lo más que yo más haya leído en mi vida. O sea, no porque no, como dijeron, porque como que todo se centra acá. Pues yo sé que para mí, mi humilde concepto, pues hay pasajes que son más interesantes, o sea, que me quedan más cosas, ¿sí? Pero creo que este, del 7 al 23, yo lo he leído las veces que sean, bueno, infinidad de veces. Cada vez que lo leo como que siento que, no sé, como que digo, no es necesario leerlo, pero leámoslo. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Al encuentro un hombre que lleva, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraré, y decir al padre de familia de esa casa, el rabí te dice. Eso quiere decir que el señor del cántaro del agua y el señor de la casa, ¿qué eran? Dime. Sí, seguidores, o sea, seguidores de la escuela de Yeshua, porque le dijeron, el rabí os manda. Porque a veces en las películas muestran que va un man con un cántaro como dopado, como lleno de hongos, ¿sí o no? Va pensando en no sé qué, y se estrella con Pedro y le dice, sí, como un zombie, sí. Y le dice, vea, y entra en el otro está más drogado, ¿sí? Y ese tiene como que un cordero ahí colgado y... sí. No, eso que estos dos eran estudiantes también de la escuela de Yeshua. Estudiantes. Seguidores. Acuérdense que los seguidores son estudiantes. Nosotros somos seguidores de Yeshua, somos estudiosos, ¿sí? Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, quiere entrar en la ciudad o saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro zombie de agua, seguirle hasta la casa donde hay otro zombie, donde entrare, y decir al padre de familia que está llevado de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde debe comer la Pesach con mis discípulos, como están bien? Entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Correcto, ya estaba predispuesto, y eso ya sabía, miren, ya está diseñado para eso. ¿Dónde está el aposento donde ha de comer la Pesach con mis discípulos, con están bien? Entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ese ya dispuesto quiere decir que eran muy cautelosos para celebrar la fiesta. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pesach. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él también los discípulos apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesach
no quiere decir que años antes él no lo hubiera comido. Por eso dice esta, cuánto he deseado comer esta en especial. No quiere decir que no haya comido anteriormente. Porque pareciese también en Hollywood que nos han enseñado que él nunca ha comido Pesaj. Y él la comió. Él no vino a abrogar la ley, él vino a ¿qué? A cumplir. Entonces, si uno llega y le dice a alguien de tipo cristiano, ¿usted sabía que Jesús tomaba la Santa Cena? ¿Qué le dicen? Ay, no. ¿Cómo se va a comer el mismo? Bueno, esa es otra parte interpretativa. Pero, ¿Yeshua celebraba Pesaj antes de eso? Claro. Dice, ¿cuánto deseaba comer esta? No, que no haya tomado antes. Esta Pesaj. Antes que padezca, porque os digo que no la comeré más. ¿Dónde quedé? Sí, 16. Gracias, hermano. Porque os digo que no comeré más esto, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Otra traducción, leen a esa por favor, discúlpame. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh. Muy interesante. Hasta que le haya dado el significado completo. ¿Quiere decir que comeremos después de que Él venga? Os pregunto. Léelo otra vez. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh. ¿Tú qué opinas? ¿Que se ha celebrado otra vez? ¿Cómo, verdad? Que sí, que lo celebraré de nuevo. Si ya no fue ya el sacrificio completo, pues... ¿Por qué la habremos de celebrar? Sí. Pero hoy la celebramos. No, pues sí, pero cuando Él venga ya para qué. Si ya está completo el sacrificio. Sí, está completo el sacrificio, pero eso no indicaría que no la celebremos. No, tú dices, ¿para qué? Ajá. No, sí. El para qué no es que nos haya faltado algo del sacrificio o algo del sentido del sacrificio. Lo hacemos para hacer un memoris. Hacer esto en memoria de mí cada vez que lo celebréis. Lo podemos hacer 500 veces más memorizando, haciendo en forma de memoria, no porque nos falte algo. Tranquila, siga, ¿qué sigue? Pero, o sea, es con respecto a que cuando Él vuelva, o sea, sí. Porque si ya está el sacrificio completo, ¿sí? O sea, es como ya cerrar un ciclo. O sea, nosotros lo vamos a hacer en memoria de Él hasta que Él venga. Y Él ya viene, pues. ¿No lo celebraríamos? Pues, ¿Qué opinan? No, va, todo bien. ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opina Jessica? ¿Que lo vamos a celebrar o no lo vamos a celebrar? Lee el 17 y 18. Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la verajá y dijo: tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Yahweh venga. O sea, no lo beberé hasta, o sea que Él se fue y no lo va a beber allá, sino lo beberé hasta. ¿Por qué habría de otra vez tomar la pesa? ¿Cierto? ¿Por qué? Si Él la pesa. Pero Él, sin embargo, la tomó y la comió. ¿Ah? O sea, Él se comió a sí mismo. Sí, pero no. No, además tenía que comerla. Sí, Claro, tenía que cumplir esa es una respuesta, porque tenía que cumplir la Torah. Claro, o sea, si Él hubiera dicho, no, toman, ustedes coman de eso, y yo no como, pues yo estaría validando la Torah. Él se mete en el cuento, porque dice, yo necesito comerla y beber también. Aunque dentro, esto es algo interesante. Me parece a mí que es interesante, ¿no? Para mí es interesante. ¿Cómo es que Él establece
que se toma vino la noche de Pesaj, si en la Torá no está escrito. Bueno, estamos hablando de la noche de ácimos, pues listo, para nosotros ya lo entendemos. ¿De dónde sale? Pues tenía sus propios hijos, ¿no? Eso es algo muy, sí, claro, muy diciente. Le voy a decir una cosa a lo que llegué esta semana echándole cabeza, en cuanto lugar encontraba, echándole cabeza. Tenía Esa tradición. Él va a comer y va a beber, y él comió esa noche y bebió esa noche y las 33, ya me pongo, no 33 no, porque de niño no comió eso, lo que entre los 10 más las 20 noches anteriores comió esa Pesaj, no porque él la necesitara, llamémoslo así, ¿cierto? En sí, fue a cumplir la Torah. Eso quiere decir que en el milenio, ¿qué haremos nosotros? Es que las fiestas son inamovibles. Inamovibles. Porque son del Eterno. Correcto. Son fiestas de amor. Son fiestas del Eterno. O sea, el Creador, él, Yeshua, Mashiach, va a celebrar la fiesta porque las fiestas son del Eterno. La fiesta no es de Yeshua. Se hace un remomelis de... por la muerte de él. No. Siguen vigentes. Ahora, yo no podría llegar tampoco pues con un cordero a eso quiere decir que él está colocando ahí eso. Se entenderá. Mira que él dice se entenderá. Tú le dices se entenderá, ¿cierto? Dice 22:1. Estaba cerca la fiesta de los matzot, ¿cierto? De los panes sin levadura, que se llama Pesaj. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Repito, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque porque temían al pueblo. ¿Los sacerdotes de qué origen eran? ¿Los sacerdotes de qué origen eran? Pues bueno, el sacerdote levita es levita, pues, pero el sacerdote que estaba instituido en la época de Yeshua, ¿de dónde eran? Hay un problema, ¿no? Político. ¿Quién había instituido ese sacerdocio? Y los macabeos. Los macabeos habían quitado al sacerdocio original de la descendencia de Aarón y habían colocado como sacerdotes a los macabeos, y ellos no, es decir, los que estaban instituidos ahí eran saduceos, no eran de la escuela fariseica. Entonces los saduceos tenían una gran interpolación, sobre todo doctrinal, con Yeshua, que se adoctrinaba en las escuelas fariseicas y que adoctrinaba las escuelas fariseicas, que era sobre la resurrección. Los saduceos no opinaban lo mismo. Ese sacerdocio saduceo fue instituido por los macabeos. Los macabeos, se acuerdan que fueron los señores que instauraron una guerra, que la ganaron gracias al Creador, que lo llamamos como el milagro del aceite, o Hanukkah. Sí, que está en Hanukkah. Y Hanukkah, entonces los macabeos instituyen ese tipo de sacerdocio. Ese tipo de sacerdocio, como ellos vienen de una guerra, tienen componendas ¿con quién? Con el Estado. Se unen precisamente al Estado romano y por eso nombran entre ellos, por ejemplo, las personas que cobraban el impuesto. ¿Cómo era que se llamaba? Que era un nombre de los tributos, las personas que cobraban publicanos, que eran los encargados de cobrar los tributos. Generalmente eran de corte judío o los publicanos. Entonces los publicanos generalmente han sido un puente entre el Estado romano y que tenían un carácter religioso y que se eran encargados de recoger el billete para dárselo a Roma sin que los judíos se exaltaran de mucho, ¿cierto? Entonces, ese sacerdocio saduceo tiene bastante oposición frente a las escuelas fariseicas, y Yeshua es uno de esos, es un fariseo. Por eso hay tanto, y dicen los sacerdotes, y los sacerdotes, y los sacerdotes, y los sacerdotes. Salvo que si el sacerdocio hubiera sido de origen levita, hubieran conservado algún orden de Aarón, y se cree que haya podido ser de las escuelas fariseicas, se cree que los que tenían la raíz genética para ser sacerdotes, las escuelas se cree, por datos históricos,
que los que tenían realmente, que los que traían la secuencia del sacerdocio desde Aarón y las secuelas, porque se han perdido, eran los que estaban en el desierto y que se les denominaban generalmente celotes y esenios. Había podido estar en estas dos líneas, entre los celotes y los esenios. Ahí fueron colocados los sacerdotes. Y entre esos lejanos estaba Juan Bautista. Acuérdense que Juan Bautista, ¿de qué ascendencia era? Levita, ¿sí o no? Pues su padre era un sacerdote que operaba. O sea, las escuelas se puede decir que surgieron a partir de los macabeos. Sí, y las escuelas rabínicas, sí, por esa zona. Tanto que ellos ponen como su punto de vista, como que no se conforman a eso. Estoy echándole a mi Alzheimer, es que ellos, cuando se produce la guerra contra ellos, como que no se produce un solo perfil sobre la tradición y sobre los dogmas y, llamémoslo, doctrinas que unificar a Israel. Entonces empiezan a salir los rabinos, los raps. Creo que es por esa época. Y ellos echan mano a algo que Esdras había hecho, que era emparizar. ¿Sí? Acuérdense que Yeshua les dice, en vuestra ley está escrito, en vuestra ley. Sí, ahí puede dar las escuelas rabínicas salieron ahí. Tanto que Gilead y Chamaín es como de la misma época de la revolución, o a consecuencia de la religión de los macabeos, de la rebelión, no de la religión, de la rebelión de los macabeos, nacen en las escuelas rabínicas. Y era porque había una inconformidad, porque no había un sentir, no había un solo pensar, porque habíamos estado más dispersos. Los macabeos tratan de los macabeos siempre los hemos visto como algo positivo, pero ellos tratan de instaurar ese tipo de dogma con los sacerdotes. Por lo tanto, ese sacerdocio no era legal como tal. ¿No? En vuestra ley. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de hombres es verdadero. O me respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Sí. Dioses sois. Le damos un momentico Juan 10:34. Juan 10:34. Yohanan 10:34. Entonces se han creado las diferentes escuelas, ¿sí? Diferentes escuelas de pensamiento, que eran los fariseos, que eran los esenios, que eran los saduceos, que son las diferentes escuelas que se establecen. Y ellos establecen como escuelas de estudio, así como la que estamos aquí sentados. Hay una problemática. La problemática era que el sacerdocio establecido por los macabeos no se consideraba un sacerdocio del todo íntegro. Entonces se crean grupos para tratar de hallar como un todo en cuanto a la interpretación de la Torá. Entonces, para ese entonces... Nelson, tengo una pregunta. Sí, señora. O sea que, por ejemplo, en el tiempo de Juan el Bautista, estoy entendiendo mal, estaban como esos dos sacerdocios, el real, digamos así. No, el real no operaba. De por sí los macabeos han establecido... Correcto. Y se produjo... ¿Cómo se sabe que el papá de Juan el Bautista no operaba? No se ha decidido que no operaba, sino que no perteneciese como tal como a la descendencia de Aarón. Puede ser levita, pero no de la descendencia de Aarón. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? ¿Ahora sí me entiendes? Sí. Okay. Entonces habían escuelas del sacerdocio. Escuelas rabínicas donde se estudiaba. Y generalmente ellas iban muy en contraposición en cuanto a las otras escuelas, unas con las otras. Lo que se establecía era que el sacerdocio que estaba de Caifás, como se le llamaba, era un sacerdocio impuesto por los macabeos, por lo tanto había tanta lucha entre ellos. Sí, los fariseos poco con los saduceos, y los saduceos menos con los esenios y menos con los celotes. Sí, estaban mucho más lejos en sus dogmas. Y hoy pues, se sigue produciendo ese fenómeno en cuestiones doctrinales. Y en uno de los pasajes, por ejemplo, Yeshua debate con uno de ellos. ¿Cuál es? En 10:34. Juan 10:34. Juan 10:34. Busquemos Juan 10:34. Vamos a leer algo. Dice, si ustedes miran el título, en la parte antesita dice los judíos, no dicen la escuela, dicen los judíos rechazaban a Yeshua. Dice, celebrasen la fiesta de la dedicación. Además que era una fiesta central del sacerdocio de esa época, porque ellos habían tenido un resurgir por la fiesta de Hanukkah por los macabeos.
Entonces lo más seguro que la conversación que él tiene aquí es con gente cercana o sacerdotes impuestos por los macabeos. Entonces dice esto, 32. Yeshua respondió: muchas obras os he mostrado de mi Abba, de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no, ¿qué cosa? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ahí, ¿se acuerdan que hablamos hace poco sobre el Hijo? Sobre el Hijo, hablamos 8 días, sobre el Hijo contumaz, ¿cierto? Que era sacado y que era apedreado. Pues bueno, esta corte rabínica había establecido a fuerte, ¿cierto?, la cuestión de la lapidación. No hay datos históricos en que ya han sacado muchas personas a lapidar, pero ellos sí han hecho como revivir eso de la lapidación. Por eso Jesús les dice: ¿por qué me queréis apedrear? Y se acuerda cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera, ¿qué le dijeron? ¿Cierto? Que Jesús les dice: el que esté, que tire, porque se ha restituido nuevamente, ha cogido fuerza, el de volver a castigar con la lapidación. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, viene entonces esta conversación y él les dice, porque esto nos sirve mucho a todos. Dice: le respondieron los Yehudim diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Y entonces, si uno dice, pues, si es que los judíos lo iban a apedrear porque él dijo: yo soy Dios, pero como el griego no nos da muchas pestañas, toca recurrir al texto de abajo. Lean el texto de abajo, dice: Yeshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. O sea que yo soy Dios también. ¿Sí? Entonces, última forma, el de Salmo 82:6. Entonces, dice: vosotros dioses sois. Palabras más, palabras menos. Yeshua les dice: ustedes me quieren apedrear porque yo digo que yo soy Dios. El griego dice que es Dios. Lo más seguro que él no dijo que él era Dios, sino que él era ¿qué? Juez. Por eso le dice: ¿acaso en vuestra ley? ¿Por qué le dice vuestra ley? Y no dice nuestra ley. Porque dice ley, porque en la ley de ellos, en la ley, sobre todo en la tradición, porque una interpretación que entre ellos tenían. Que era ley. Sí, que era ley. Es que acuérdemos que para ese entonces, por normas, si yo tengo un grupo, tengo unas órdenes internas. ¿Sí? Y lo más seguro es que toda escuela tiene una norma interna, y ellos tuvieron que haber tenido sus normas internas, su ley interna, partes, me imagino que algunas, va a nombrarlo entre comillas, alguna especie de Talmud o de tradición oral. Acuérdense que el Talmud es mucho después. ¿Sí? El primer Talmud, ayúdenme con el Talmud de Jerusalén, yo creo que es 60, 70 años después de la era común, cuando nace. Ayúdenme, por favor. Entonces, cualquiera cree o lee aquí que Jesús se hizo Dios. Pero Yeshua les dice: ¿acaso en vuestra ley no está escrito: vosotros dioses sois, plural, dioses sois? O sea que no solamente existía un Dios, sino muchos dioses. Vosotros dioses sois. La palabra en hebreo es Elohim, y Elohim no necesariamente significa Dios singular, de acuerdo a la redacción del texto. Aquí dice dioses, plural. Entonces, él dijo: ¿acaso en vuestra ley no dice que jueces sois? Por la causa israelita, en ese texto. Los Yehudim respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. No, el de Salmos, no sé. Sí, en Acados. ¿Encontraron la fecha del Talmud de...? Bueno, okay. ¿Está buscando la fecha? Vale. Dice que fue como entre el año 3º y 5º. Que no... Mi decreto es: ustedes son Elohim, hijos del Altísimo, todos ustedes. Es lo que dice el Salmo 86. En Acados. Dioses y jueces. 82:6. Sí. ¿Vosotros sois? Dioses y jueces. Sí. ¿En ese? Ustedes son Elohim. ¿Esa cuál es? Son Acados. Ah. Así dice. Elohim. Abajo la segunda. Está acá. ¿Sí? aquí abajo. Miren que ustedes son... Miren que ustedes son Elohim, dioses o jueces. Ajá.
Entonces, lo más seguro es que Yeshua dice, yo soy un juez. ¿Sí? Y acuérdate que ¿quién instituía a los jueces? El Sanedrín. ¿Y quién instituía al Sanedrín? Los sacerdotes. Entonces, si usted le dice al sacerdocio que es un sacerdocio fraudulento, que establece unos jueces que son fraudulentos, y viene alguien y dice, no, yo soy juez. ¿A usted quién me hizo juez? Y dice, ¿acaso vuestra ley no dice que ustedes también son jueces? ¿Y por qué son jueces? Porque a vosotros os fue entregada también, ¿qué? La Torá. Sigan leyendo el Salmo, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Salmo. ¿Desde la Kadosh o la Reina Valera? No, la Reina Valera. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Bueno, entonces otro texto donde dice... Tú leas todas las versiones. Porque sí. Busque, me dicen que a otros también va la ley. Y don el Talmud fue escrito entre el año 200 al 499 aproximadamente, el de Babilonia. ¿El de 200? Sí, 200 al 499 aproximadamente. Más o menos. Sí. O sea, 200 años después de Y Yeshua. al parecer compilado en el año 1342. Ese es el Babilonia. de Babilonia. Ok. Y dice que está en la biblioteca estatal de Baviera. Sigo con Lucas, Gilel. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesach. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Hasatán en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y eso hablamos ya me acordé. Hablamos de la simiente, ¿cierto? La simiente de Hasatán y la simiente de la mujer, ¿cierto? Que son dos simientes que están separadas desde antes de la fundación del mundo. Esas dos simientes están apartadas y tienen contienda, uno con los otros. Y entró Hasatán en Judas por su nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, el día de los Matzot, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pesach. Y Yeshua envió a Cefas y a Johanán diciendo, id, preparadnos la Pesach para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Dijimos la vez pasada que lo más seguro es que este hombre también pertenecía a la escuela, ¿cierto? Que no era una vaina como al azar, como dicen las películas de Hollywood, es como que cierra los ojos y como en un acto de concentración dice allá un tipo, entonces como que les dice allá hay un tipo con agua, entonces vayan y no funciona así. Esto como un previo acuerdo entre tipos. Claro, las escuelas restablecían cómo se iba a hacer, dónde se iba a hacer y a qué hora se iba a comenzar, ¿sí? Y eso envió 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa. Por eso le dicen, ¿sí? El rabí, o sea que no era un desconocido, el maestro, el rabí. Te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pesach con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, ¿sí? Yo conocí el sitio, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon Pesach. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los talmidim, los apóstoles. Y él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesach antes que padezca? Además, dentro de las connotaciones que habían o que posiblemente habían en esta fiesta de Pesach, que lo que nosotros celebramos aquí en este grupo como hacemos, es que ¿cuántas mujeres ustedes ven ahí? Dice, en la escuela meramente perushim, fariseaica, ¿cierto? Fariseo.
Dice, Pablo, es que algún día cuando hemos visto a Shaul, acordamos que Shaul explica cosas que de Yeshua nos lo robaron, nos atracaron, nos lo quitaron. Y Shaul explica algunas connotaciones. Por ejemplo, Shaul no hace esa discriminación de ningún tipo. ¿Sí se entiende? Simplemente dice, miren que no se apresuren a que ni a comer ni a beber, cada uno pruébese a sí mismo lo que ha de comer, ¿cierto? Si son dignos de comerlo. Dice, porque hasta el momento algunos duermen y otros mueren, porque se adelantan, vienen a comer y a beber. Dice, estoy en el texto 13, ¿cierto? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la pesa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los también. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesach antes que padezca. Dice, esta Pesach. No dice la Pesach. Esta. O sea que es diferente a la que se va a comer al otro día. ¿Cierto? ¿Cuánto he deseado comer esta? No la del otro día. Esta Pesach. Antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Y habiendo tomado la copa, no una copa, sino la copa. ¿Sí o no? Dice, y habiendo tomado la copa, no una copa. Generalmente, esto se celebra dentro del catolicismo, ya hemos dicho 1000 veces, todos los santos días. O en el cristianismo se celebra cada cuánto? Cada mes. ¿Cierto? Esto es una fiesta, por lo tanto se celebra ¿cómo? Anual. Anual. Uno se celebra a diario y con galletitas, no, con galletitas de soda y no. Dice, además, ¿por qué se toma la Santa Cena en la Iglesia Católica? Yo no sé. Porque se celebra la muerte de Jesús, pues. Sí. Y es el cuerpo y la sangre, o sea, el vino es la sangre y el cuerpo es. Hasta ahí estamos correctos. Pero eso enmienda, cubre, tapa. O sea, hay un pacto, se renueva el pacto. ¿Qué ese es el acto litúrgico? Todos los anteriores. No, o sea, no es que se celebre o sea, no es como que cura no, sino que es como una celebración para recordar. Es que el sacerdote, el cura, pues lo dice antes de empezar a hacer eso, dice que eso es para conmemorar eso. Bueno, y ahora los que fuimos fieles cristianos, que nos reuníamos y que tomábamos la Santa Cena el último mes de cada mes o el primer mes de cada mes, ¿por qué y para qué lo hacíamos? Bueno, David dice que me tocaba reconciliarse. Sí. Aquí dice que es cada año, ¿cierto? Eso está claro. Esa es una celebración anual, eso no se celebra, y eso vamos a leer aquí el pormenor. Dice, esta Pesach, dice, tomando la copa, ¿cierto? Quiere decir que había un ser, había un orden, y que no había muchas copas de donde todos tomaban, sino que se establecía una copa de la cual tomaban todos. Eso es un orden de la escuela del Rabí Yeshua. Correcto. Listo. Una copa, dice la copa. Otras escuelas hoy en día lo llaman como la copa del pacto. Ellos también lo llaman pacto. Hay una copa de Elías que se deja ahí quietica, ¿sí o no? Y el último, pues una de la y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, o sea, hizo una verajot y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hay una diferencia, y no nos vamos a parar mucho, entre el 16 y el 18. Lean. ¿Alguien que no lo lea? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuál es la diferencia? Una dice hasta que no se cumpla en el reino de los cielos, y la otra dice hasta que no venga el reino de los cielos. Esto es diferente. Y una dice comeré, no te dice beberé, que una se refiere a la vid, ¿no? Correcto. Pesach primero y abajo la vid. Bueno, entonces dice, ¿cuál es la diferencia, muchachos? La diferencia entre cumplir y tomar.
Vuelvo a leo. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Hasta que se cumpla en el reino. En el reino. El reino de Dios. Ojo. ¿Qué estamos haciendo acá? Ojo. Dice. Porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino. Y abajo dice. Hasta que 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino De Dios venga. Leamos la pechita, por favor. ¿Cómo así? O sea, esto, el pasaje 16 se refiere que eso va a volver a acontecer, pero en el reino de Yeshua, o sea, cuando Él vuelva. Porque os digo Sí, que no la comeré más sí. hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla, no hasta que se cumpla el reino. En el reino. En el reino. O sea, en ese tiempo. Hasta que se cumpla En el reino. en el reino, no Sí. hasta que se cumpla el reino. No, en el reino. Correcto. Sí. Hasta que se cumpla en el reino. En el reino. Sí. En el reino. Hasta que se cumpla en el reino. Lee la pechita. ¿Quién lee la pechita? Igual, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque les digo que no comeré más de ella hasta Sí. que se cumpla en el reino de Dios. No comeré más de ella. No quiere decir que no lo va a comer. En Akadosh es de- Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Eso es Dios. otro cuento. Léelo en cámara lenta. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahvé. De Yahvé. Sigo. ¿Qué opinas? Kadosh. La pechita. ¿Qué fue lo que más? Pues dice igual, la pechita de la partícula en. Sí, hasta que se cumpla en el reino. Hasta que se cumpla en el reino. No dice que no la va a volver a celebrar. ¿O sí? No. Vuelva y lea. La pechita o la causa. Eso es como el vino que dice hasta que lo beban. ¿No? Bueno, lee el del vino también. Y hacemos una. Ya. Vamos a leer el vino. ¿Tú me sabes tener Sí, la la causa? fecha. ¿Lee el 18? El 18, porque Sí. les digo, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Yahweh venga. No, es que yo le estaba diciendo donde esto este. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso está en Mateo 26, 29. Eso es lo que yo estaba diciendo. Que Bien. la partícula dice es beba nuevo, no beba de nuevo. ¿Verdad? Sí, bueno, lee. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí dice en el reino. Eso es el mismo. O sea, lo va a beber. Es la misma. No, léelo y verá. Léelo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid Sí. hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi padre. En el reino de mi padre. En- Ah, ¿cuándo voy a beber el vino? Según lo que dice ahí. Después del reino, en el reino, antes del En el reino. Va a beberlo en el reino, ¿correcto? Lee ese mismo texto en Lucas. Para que los detalles dice 18, sí. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Hasta que venga, o sea, uno dice hasta que venga el reino, que le da secuencia, y otro dice que lo beberé en el reino. O sea que sí o sí, ¿cuándo se va a tomar el vino?
en el reino. ¿Desde cuándo? Hasta que venga el reino. ¿Sí o no? Hasta que venga el reino. En el reino se va a consumir el vino, pero la carne no. O el matzot. ¿Cómo dice el matzot en las dos versiones? Ahí mismo, sube el dedito y ahí nos... ¿Cuál lo leo, Mateo o en cualquiera, tranquila. 16. Sí. Dice, porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo, hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh. O sea, el matzot, ¿cuándo se va a volver a consumir? ¿Cuándo dice que él lo va a volver a consumir? ¿Cuándo el significado esté completo en dónde? En el reino. Cuando esté el significado completo en el reino, él vuelve y celebra ¿qué? Matzot. Pero el vino sí lo va a tomar ¿qué? En el reino. ¿Sí o no? En el reino, Yeshua HaMashiach va a tomar el vino. ¿Estamos? Pero la matzot solamente la consume hasta que haya entendido todo en el reino. Ahora, pregunta de $2.450.000. ¿El reino cuándo es? Cuando venga Yeshua. Vamos a darle cuerpo otra vez a esto. Entonces, Yeshua dice escrito que la noche de los panes sin levadura, o sea, en la fiesta, si su merced mira en su Biblia, ahí dice, en el 22:1, dice, estaba cerca la fiesta. Entonces, lo que dice al principio del texto es, se acercaba la fiesta de los matzot, llamada los panes sin levadura. Así, no, esta pasó, esta, dice que la pasó, esta, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Se llama la Pascua. Ese es el inicio de una de las fiestas mayores que es Pesach. Ese día se hace la fiesta. Como vemos, Yeshua no actúa como si fuera un zombie. Cerró los ojos y dijo, ahí hay un cuarto, si hay un tipo con un cántaro, sí, esa es. No, le dice, el maestro ha mandado decir, o sea, el rabino ha mandado decir, ya está, el sitio que ha hablado con el tipo del cántaro de agua debe estar ya dispuesto. Ahí hay un salón grande donde lo vamos a celebrar, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se toma el matzot, hay una cena que lo estamos leyendo, pero sobre todo que acentuáramos en el pasuk 16 y en el 18, 16, porque os digo, 22 y 16. Después. ¿Nunca es 22? Sí. 17. 16. Dice, Es en la fiesta. porque os digo, hermana, por favor, 22, 16. 22, 16. Sí, señor. Dice, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Les o os? Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla. Él dice que no va a comer más de eso, ¿cierto? Él dice que no va a comer más hasta, o sea que lo va a volver a comer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla, ahí vuelvo a utilizar la palabra en el reino. La pregunta es, ahí la Pascua es el Cordero, ¿sí o no? No, Pesach no necesariamente es cordero, Pesach es Ahí el sí. nombre de la... No, Pesach, en este momento en Ácimos estamos, ¿qué es lo que compartimos en Ácimos? Aquí está Espaldilla Ácimos, derecha. la espaldilla derecha. Donde la carne se hace sudada o asada. La carne se hace sudada o asada. Sudada. ¿Cómo? Asadas para... Asada. Asadas para Pesach, ¿no? Entonces Pesach, la ¿cierto? anterior es... ¿Y cuando se hace sudada? Pues el día anterior. El día anterior. Sí. Esa costilla, ¿cierto? Se hace sudada. Esa es una de las grandes diferencias entre Ácimos y Pesach. ¿Y entonces esta cuál es? La que se hace esta noche, Ácimos. Entonces, sea, Sudada. Sí, porque Que está en Deuteronomio, ¿no? Sí, además porque ya aparece, llevaréis la vaca. Y vaca como Pesach no sirve. O sea, como sacrificio. Ah, ok. No comes la carne, Mm. pero si estamos hablando de Pesach hay unos lejen, Sí. hay unos ácimos, porque más adelante dice y partió el Pan. El pan. y lo dio, pero entonces ahí sí no hace referencia, hace mención carne, vino y el pan, porque si no le hace una connotación que dice en el reino también lo comeré o algo así. Ese sí queda como... O sea, dice que la cena la comerá en el reino de Dios. El vino también lo tomará en el reino de Dios, pero porque el pan no lo incluye. ¿No será que la cena, el pan hacía parte de la cena?
Entonces, ¿por qué lo discriminan? No, pues tomando parte de la cena. Claro, es que una cena no solamente es un pedazo de cordero. No, sí, por eso, pero ¿por qué pero es que hace la discriminación? No había caso para que dice, y tomando el pan y lo partió. Porque es parte de la cena, es parte del ceder. Si una cena no la compone solamente un pedazo de costilla. Entonces, él ha hecho lo mismo con el vino. No, Hace aparte parte de la cena. Ah, no, sí, obvio, hace parte de la cena. No hubiera discriminado el vino, no hubiera hecho. No, es que lo que está discriminando es qué va a hacer con esos implementos. Por eso lo mismo podría haber hecho con el pan. Es que el pan lo va a tomar él también, porque está dentro de la cena. Que la cena no solamente un pedazo de costilla, vuelvo a repetir. Sí, por eso. Eso está incluido en lo que dice. O sea, lo que Gonzalo dice es porque dice, y acabada la cena, tomó el pan, ¿sí? Como poniendo la parte de la cena. Pues, o sea, hace aparte, listo, la cena pesa. Otra enseñanza, ¿no? Pero bueno, Y usted me está diciendo, el vino hace parte de la cena. Entonces, y lo hubiéramos dejado solamente porque digo que no comeré más hasta que se cumpla ya. Pues entonces hace la parte de lo que está, come, que es la parte de... Pero por eso digo, en el ceder como tal, todo lo conforma, vino y lo que... Perfecto, pero dice no la comeré, no dice que no la beberé, dice no la comeré hasta comer. Sí, pero es que usted me está diciendo que hace parte del ceder. Sí, vino. pues esa noche lo hizo. Entonces, ¿por qué no hace lo mismo con el que diga el pan no lo comeré hasta que se cumpla el reino de Dios? Si sabemos que ácimos es ácimos. Sí, ¿y cuál es el problema? Por eso digo, porque yo no puedo comer, está hablando de la parte comestible, del comer. Eso no es el pan. Es como si lo sacara de que, o sea, usted lo dijo ahorita, la carne está diciendo hasta que se le muestre esto en el reino de Dios. Sí. Y después habla del vino y después el pan. Es como si lo sacara de ese ceder. El Como pan. si no fuera a pasar nada con el pan. O sea, que lo metió, como si no tuviera en la cena metido el matzot. Es correcto. Pero no, ¿por dónde lo sacó? No, ¿cómo va a sacar? Dice, no comeré esta cena. No, por eso. Ahí dice, no comeré esta cena. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. 16. Dice, Sabemos que Pesach está compuesto... comeré. Lee ahí por aquí. Porque os digo que no la comeré. No la comeré. Sí, comer, de comer. Dice, y les digo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Sí. Esta Pascua. ¿Qué es Pascua? Pero es que Pascua no es un sacrificio. No, es que no estoy hablando de sacrificio. Ni incluye carne. Está hablando del pan, Sí. ¿Que por qué no hace la diferencia con el pan? ¿Qué hace parte de la cena entonces? ¿Qué haría la cena? Si yo le digo hago una cena de hacemos, ¿qué haría la gente? ¿Usted qué estipularía? Los demás hagan una cena Sí. ¿Qué estipularía? Podemos decir que puede ser obligatorio. Sí. El ácido es obligatorio. Es obligatorio, está ahí. Sí, correcto. Puede ir un pedazo de carne Perfecto. y ya. Listo. Y tomando el pan o sea, acto se quedó, es como si lo apartara por el de los tres. Como que en un O lugar sea, como comió y luego cogió y tomó el pan. Es correcto. Pero no hace una especificación de Pero- lo que va a hacer con el pan después, si Yo lo pienso si que lo apartó de la cena. Ese 19 ya es como muy interpretativo de la escuela de Yeshua, o sea, como algo tradicional, como el sidur de ellos. ¿A qué le El hace? acto del pan. Sí. No es lo que en todas las sinagogas lo hicieron igual, ¿no? No, yo le creo. O sea, yo estoy diciendo que el pan hace una representación de él, que es un pan matzó sin levadura. ¿Sí? Y hace exclusivamente, yo no sé si en el cordero le hubiera dicho, este soy yo, el pedazo, un pedazo de costilla. Ese es el pedazo de costilla, ese es el cuerpo que por vosotros he entregado. Reitero. Dos cosas que hay, 16 y 18. Vayamos ahí a eso. 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumple. Dice, la comeré, o sea, al todo, porque no utiliza lo comeré, dice, refiriendo solamente al pan. La comeré, o sea, la integridad como tal, ¿cierto? Esto no lo comeré hasta que se cumpla. Y el 18 que dice, hermana, que estaba leyendo qué pena la interrumpimos. Porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el 16 y el 18? Es que, pues, en el 16 se habla de no comeré. Hasta
hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y la 18? Y acá dice, no beberé más del fruto, empezando por ahí, ya no es comer sino beber, dice, hasta que venga. ¿Cuál es la diferencia entre que se cumpla en el reino y hasta que venga? 16, léelo. Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sí. ¿Hasta que qué? Hasta que se cumpla En. el reino de Dios. O sea, eso se tiene que cumplir en el reino. O sea, que en el reino va a comer. Hasta que se cumpla. No dice hasta que yo coma. Hasta que se cumpla. O sea, él está diciendo en este momento va a pasar como un lapso y ahí yo no comeré eso tiene hasta que vuelva a venir. Hasta que se cumpla. ¿Cierto? Y el 18 como dice. Porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es? Porque digamos que en el 16 se habla de cumplimiento y en el 18 de venida. Me imagino que esa venida ya es un asunto más presente. Lee el 18 por favor, nuevamente. Porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Hasta que venga, hasta que venga. O sea, ¿cuándo va a tomar el vino? Cuando venga. Pero ¿cuándo va a consumir la cena? Hasta que se cumpla ¿qué? El reino. ¿Es diferente? O sea, ¿y eso qué hace cuando venga? ¿Tomar la cena? No, el vino. Sí, hasta que se cumpla. Una es hasta que se cumple y otra es. Y dice al principio para ti que es una fiesta, no es de cada 8 días. Es un muadín. Él no puede comer la cena. No podría comer la cena porque él es el cordero. Acuérdense que él se desbroja y ya pesa, pero no pudo consumir así mismo en pesa, porque él sí era el cordero. En ese momento no, y después en el reino tampoco. O sea que él está ahí hablando que va a comer, pero ¿se refiere a pesa? No, así no. Ahí se las dejo todavía para que la mediten. No, que a pesa. No, porque si le da la pesa. Entonces, quedamos así.